Vamos a hablar hoy día cómo el tema de transformar las relaciones, cómo podemos transformar las relaciones, de dónde viene todo eso, qué conexión hay entre nuestro mundo emocional y nuestro mundo lógico, quién comanda nuestra vida en las relaciones. ¿En las relaciones comandará el mundo lógico o comandará el mundo emocional? ¿Qué creen ustedes? De eso vamos a hablar el día de hoy en esto que es transformar las relaciones. Recuerden que si estás ahí, queridos, querida, ¿de dónde estás? Coméntame aquí de qué lugar estás conectado, de qué lugar estás conectada, para que comencemos a hablar, veamos cuáles son algunos de los conflictos que podrían existir dentro de las relaciones. Recuerden apretar la pantallita también ahí para que lleguemos a muchas más personas con este contenido. Aprieten la pantalla así para que lleguemos a muchas más personas. Saludos desde Portugal, wow, qué genial. Bienvenido Colombia. Buenísimo, eso, aprieten ahí la pantallita así. Hacemos que esto crezca y llegamos a más personas. ¿Cuáles son los conflictos más grandes que tenemos dentro de las relaciones? Desde Chile, desde Colombia, excelente. ¿Será que la relación es lógica? ¿Será que la relación es emocional? ¿Será que aparecerán todos nuestros grandes temores en las relaciones? Y es que en las relaciones en general aparecen los grandes temores, aparecen los grandes miedos, aparecen las grandes inseguridades. ¿Para qué aparecerán eso en nuestra vida? ¿Para hacernos daño? ¿Será para que... ¿para qué? ¿Será para que aprendamos de alguna manera a observar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en las relaciones? Todos nosotros traemos en nuestro interior patrones condicionados desde la infancia. Todo lo que nosotros estamos creando hoy día está condicionado en nuestro interior ya. O sea que funciona. Lo que yo estoy creando está en mi interior, ¿sí? Mire aquí, que acá dice Dani, las relaciones duran re poco ahora. Las relaciones duran poco hoy día porque estamos condicionados desde el pasado y estamos en una generación donde vimos muchas cosas que pasaron, ¿verdad? Y eso quedó condicionado en nuestra mente. O sea, por ejemplo, la falta de compromiso, todas esas cosas que vimos, las discusiones, todo eso en este proceso de transformación de las relaciones, por supuesto que esas cosas ocurren, ¿verdad? Ocurre muchísimo. En realidad las relaciones duran poco hoy día porque cuando estamos nosotros esperando que algo ocurra allá afuera, claramente que hoy día no tenemos la responsabilidad de poder asumir que una relación conlleva un montón de responsabilidades, ¿verdad? Ese es el punto importante. Hoy día es tan fácil poder dejar una relación, terminar una relación. Cuando algo no me resulta cómodo, déjalo. Como si eso fuera el gran punto importante. Y la verdad que para construir todo lo que lleva tiempo, queridos, todo lo que realmente es increíble lleva un tiempo. Un tiempo largo. No es algo simple, no es algo rápido. Uno piensa que ahora encuentra una pareja y esa persona tiene que llenarte un montón de cosas que tú traes. Y ese es el punto tan desafiante, ¿sí? Por ejemplo, la relación, ¿cierto? Llegó a hay un punto. Saludos de Italia, hola, hola. ¿Qué pasa cuando tienes discusiones con tu pareja y no sabes controlarlas para que no empeoren? Por ejemplo, eso es un patrón de comportamiento, Elizabeth. Cuando una persona, cuando yo atraigo un ser humano, cuando yo creo un ser humano, yo no estoy atrayendo un ser humano de forma lógica, ese es el punto más importante. Uno está atrayendo a un ser humano allá afuera porque se atrae porque nuestro mundo emocional y nuestro mundo instintivo está generando una conexión con el otro. Yo solamente después lo justifico, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende que uno está creando relaciones desde el inconsciente y solamente la parte consciente justifica la relación, entonces ahí te das cuenta, ¿para qué carajo entonces lo atraje? ¿Para qué? Es para que observes eso que tú estás diciendo ahí. Por ejemplo, mis reacciones automáticas, mis miedos, mis temores, mis inseguridades, todo eso es lo que estoy atrayendo de forma inconsciente. ¿Para qué? Para yo poder hacerme cargo de eso y transformarlo, porque la vida está en un proceso constante de evolución, ¿verdad? O sea que las relaciones en sí son maestros para poder seguir creciendo. Lo que pasa es que nuestra creencia nos dice que la relación es para hacerme feliz. Y ahí es donde hay un gran conflicto, ¿verdad? Porque alguien va a venir a hacerme feliz.
¿quién va a venir a hacernos felices? ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes que estás condicionado, te dices, ok, voy a tomar la responsabilidad de que si no está resultando esto es porque hay una responsabilidad mía aquí, es una responsabilidad emocional. Aquí es donde yo tengo que aprender a crecer. La gran mayoría de nosotros, y se los digo, por un punto importante, es que yo conozco adolescentes, y me incluyo ahí, adolescentes que tienen entre 11 y 70 años. Adolescentes porque emocionalmente, queridos, nosotros no aprendimos. Y entonces emocionalmente yo trabajo de forma lógica. Yo digo, el otro tiene que actuar de una determinada manera. Eso es lógico. Las relaciones no son lógicas. ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Quién lo pone aquí, por favor? ¿Quién me dice? ¿Las relaciones son lógicas o son emocionales? ¿Quién está conmigo acá? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Pongan acá. John, ¿las relaciones son lógicas o son emocionales? ¿Quién me ayuda? Emocionales, dice Nancy. Emocionales, dice Elizabeth. Yo, emocional, un poco de ambas, sí, ¿cierto? Pero en general las relaciones son emocionales, instintivas, o si no, no existirías. Imagínate si fueran solo lógicas y racionales. Seríamos robots, no habría química, ¿verdad? Cuando uno dice hay química en esta relación, eso es emocional, ¿sí? Es una mezcla, claro. Lo que pasa es que uno llega a ciertos acuerdos, pero esa es la parte pequeña, ¿verdad? Es la parte pequeña. Si no, no existirían los conflictos en las relaciones, no existirían los celos, las inseguridades, los temores, la rabia, la dependencia, el apego. No existiría si las relaciones fueran lógicas. Entonces, como nosotros fuimos educados de forma lógica, creemos que las relaciones son lógicas, o sea que el otro debería entender lo que yo entiendo, debería el otro hacer lo que yo creo que el otro debería hacer, y entonces ahí nos perdemos. Eso no es así, ¿sí o no? Entonces, cuando tú entiendes que atraes a una persona, creas a una persona desde la parte emocional, no la estás creando desde tu parte lógica, la estás creando desde tu parte emocional, ¿ok? Es una combinación de procesos químicos y emocional. Claro, bueno, la emoción finalmente son químicos, ¿cierto? Y hay una parte profunda además que está en el instinto. Por ejemplo, vamos a decir algo. Las grandes creencias que nosotros tenemos en las relaciones se generaron en un tiempo cuando nosotros éramos inconscientes. Entonces, cuando tú viste a mamá y a papá en la relación de pequeñitos, en todo ese proceso inconsciente donde no eras consciente de ti, donde no sabías que tú eras tú, se crearon las creencias aquí adentro, se desarrollaron aquí adentro. Entonces, hoy día, por ejemplo, vi que mamá y papá se separaron, por ejemplo, cuando tenían, no sé, yo tenía 5 años, mamá y papá se separaron. Y entonces mi instinto quedó conectado a ese dolor, el dolor de la separación. Sentí un dolor enorme en la parte instintiva, esa es la más primitiva de nosotros, luego viene la emocional, entonces, caramba, siento un dolor muy fuerte y me lleno de emociones. ¿Qué emociones? Miedo, ansiedad, frustración, rabia, tengo esa emoción ahí. Ahora, como yo no sé qué carajo significa eso, mi mente lógica construye una creencia y para darle sentido dice, así son las relaciones. ¿Ok? Miren lo potente que es esto. Entonces, cuando yo soy adulto, esa creencia tan arraigada en mi sistema nervioso, tan arraigada químicamente, emocionalmente en mí, me dice profundamente, una voz profunda me dice, las relaciones van a terminar porque así son. Entonces, ahora que yo soy adulto, me entro en una relación y conscientemente quiero que funcione, que sea sana, pero tengo una creencia emocional profunda que me dice que eso se va a romper. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde está el punto importante. ¿Cómo están? ¿Me explico con eso? ¿Sí? ¿Les pasa? Entonces, no es lógico. Por ejemplo, alguien aquí, yo no creo mucho en eso ya, lamentablemente. No hay ningún problema. A mí no me duran las parejas. ¿Por qué? No es algo lógico, ¿verdad? Entendamos que no es algo lógico. Tener dependencia emocional no es lógico. Tener apego no es lógico. Ser inseguro en una relación no es lógico.
aunque tú creas y tu mente crea que es lógico, John, porque la gente es infiel. No, 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 no es así. Tú has vivido experiencias que quedaron marcadas emocionalmente en tu interior que hoy día te dice que eso es así, por eso se llama autosaboteo, ¿ok? ¿Me explico? Entonces está programado, es un programa que está en nuestro interior y yo, lógicamente, de forma consciente, ¿verdad? Digo, quiero una relación sana y estable, pero tengo creencias muy profundas que me dicen que no es así las relaciones. Soy todo lo contrario, pero se me bien. Yo entonces al comienzo me dicen que están de acuerdo y luego no hacen otra cosa, porque no es lógico. Mira, por ejemplo, Wendy. Mira Wendy lo que está diciendo acá. Yo trato de ser clara al comienzo, dice. Tú puedes ser muy clara. Tú puedes decirle a la otra persona todo lo que tú quieres, como sea la relación y como quieres que sea. Eso se llama lógica, ¿sí? Y la otra persona puede estar de acuerdo. Ah, no, sí, qué genial. Mira, a mí me gusta esto. Hay que ser comprometido, tener seriedad, hay que ser leal. Es maravilloso. Sí, eso está genial. Eso es la lógica. Pero el ser humano en las relaciones no es lógico. Entonces, John, ¿por qué hizo eso? Porque no es lógico. Cabezón, entiende eso, no es lógico. El ser humano en las relaciones no es un ser lógico, es un ser emocional. Entonces, si él trae un montón de patrones, de creencias, de miedos, temores, heridas emocionales que se le llaman, dentro de él, por más que diga, ah, sí, esto es lo que hay que hacer, y trae esto dentro, entre la emoción y la razón, ¿quién gana? ¿Quién me dice? Entre la emoción y la razón, ¿quién gana? ¿Quién me ayuda con eso? Entre la emoción y la razón, ¿quién gana esa batalla? La emoción, el corazón, digamos que la emoción, ¿cierto? El corazón, digamos que la emoción. La emoción, entonces si lo sabemos, ¿por qué buscamos tener relaciones de forma lógica cuando uno dice el otro debería hacer esto? No es así, si te das cuenta, ¿sí o no? Entonces, cuando tú te involucras en cualquier tipo de relación, tú tienes que saber que no es una relación lógica, nunca va a ser lógica una relación. Lógico sería tu computador, lógico sería el programa que utilizas en tu empresa, lógico sería un proceso estandarizado en lo que tú haces, lo que sea. ¿Sí? ¿Puede uno llegar a ser lógico? Uno es lógico, pero las relaciones no, esto es un principio, esto no va a cambiar porque así es el sistema. A no ser, uno llegaría a ser lógico, si uno naciera de la guatita de la mamá, naciera y dijera, ¡pum! Ok, he llegado a la Tierra, en este plano, hay emociones, ok, ¿sí? Solo así pasaría que seríamos lógicos. Es un principio, se llama principio, como la ley de gravedad, no lo podemos cambiar. Entonces, somos seres emocionales. Qué locura, ¿verdad? Entonces, en las relaciones, cuando tú te involucras en una relación, tú tienes que saber que va a aparecer todo tu mundo emocional. Y aunque tú lógicamente, de forma racional, quieras que sea una relación sana, que crees que sea, que tenga buena comunicación, que sea apasionada, que tengan experiencias, que vayan juntos, que vayan acá, que hagan esto otro, tienes que saber que ese ser humano trae un montón de programas, de patrones, de creencias, de miedo, de temores, de traumas en su interior que son emocionales y no lógicos. Por eso cuando uno discute, discute de forma lógica hasta que aparece la emoción y hasta ahí nomás llega. ¿Ok? Besos de Brasil. Oi, boa tarde. Eu também sou brasileiro, viu? Eu morei lá no Brasil. Si yo estoy sana, dice, si yo estoy sana, tendré una relación sana. Si tú estás sana, por supuesto que atraes a una persona que también está en la frecuencia en que estás tú. ¿Cuál es el punto? El punto está en que uno no busca, el punto está en que uno conversa con la otra persona. Cuando una persona está sana por dentro, ¿qué quiere decir eso? Que ya ha aprendido a comunicarse con su mundo más interno, hablas con el otro y te das cuenta que el otro habla el mismo idioma. Cuando tú hablas con una persona y esa persona no habla tu mismo idioma, o sea, ves que está como esquivando ciertos temas, como que tú inmediatamente ya no vibras en ese lugar. Entonces ahí tú te das cuenta, ah, ok, es guapo, es guapa, es atractivo, es atractiva, pero hablo con él y evita cosas. Entonces esa cuestión de lo externo, esta cosita linda, la cara, los ojitos, el cuerpo,
¿sí? O sea, en algún momento se va a acabar, en algún momento no va a ser belleza. Entonces queda la otra parte, que es la parte interna, y es eso lo que mantiene una relación finalmente. ¿Sí o no? Si atraes a alguien narcisista, eres narcisista también. No, no, no siempre cuando una persona es narcisista, uno es narcisista. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo atraigo personas que tienen heridas. Una persona narcisista es una persona que de alguna manera trae heridas en su interior, trae inseguridades, pero es manipuladora. Y como ha aprendido a manipular a las demás personas para poder llenar sus vacíos, lo que yo estoy viendo ahí es que yo tengo muchos vacíos en mi interior, por eso conecto en ese lugar. No es que yo sea narcisista, pero debo tener muchos vacíos, inseguridades, muchos temores, y esas palabras bonitas hacen que esos vacíos se llenen, y entonces mi parte más instintiva, emocional, dice, este es el lugar. Por eso conectamos, por eso cuando una persona dice, la culpa es del narcisista, tú tienes que decir que, ¿qué carajo estás hablando? Esto no es culpa de nadie, esto es responsabilidad emocional, instintiva, es no entender cómo funciono yo por dentro. ¿Ok? Y uno intenta equilibrarse, no es tal cual como uno cree. Ujú. ¿Sí? Por lo menos ya no quiero a cualquiera. Ese es un punto importante. Cuando tú comienzas a construirte, ya no estás buscando a alguien para llenar vacíos. De verdad que ahora como te sientes tan bien contigo, porque ya has comenzado a integrarte, has comenzado a comprender que la comunicación, el punto más importante, queridos, es comunicarte contigo de forma asertiva, porque tú tienes que entender que tu mundo emocional y tu mundo instintivo no sabe la lógica, no habla lógicamente, habla en términos emocionales, en términos simbólicos. Entonces, cuando tú te hablas a ti mismo y dices, ya, esto es lo que quiero, de forma lógica, tu parte emocional, o sea, lo que realmente te impulsa a conseguirlo, no le interesa un carajo. No le interesa un carajo. Sí, genial. La psicoterapia es fundamental. Claro que sí, la psicoterapia, hay muchas formas de conocerse. Yo lo hago a través de la comunicación, ¿sí? La comunicación más importante es que tienes que entender que tú te comunicas contigo de forma lógica, pero eso no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es cómo te comunicas contigo de forma emocional, no de forma lógica. Porque la lógica es estructuras, nos sirve para poder entender, por ejemplo, el semáforo. El semáforo es lógico. El semáforo tú entiendes que está el verde, está el amarillo y está el rojo. Y es lógico, eso no va a cambiar. Eso es una estructura lógica y racional que nos sirve para crear civilizaciones y para poder tener ciertos puntos de comparación. Pero el ser humano en sí no es lógico, ¿sí o no? Tienen que entender que en el mundo de las relaciones la lógica es pequeña, no es muy grande. ¿Por qué no puedo dejar de sentir dolor de que dejé a una persona que es narcisista? Porque esa persona de alguna manera llenaba, a través de su comunicación, a través de lo que te brindaba, llenaba ese espacio emocional que tú tienes que llenar por ti misma. Entonces, por ejemplo, lo que te daba ese ser humano, ¿qué era? Atención, ¿sí? ¿Qué te daba? Cariño, ¿qué te daba? Todo ese mundo emocional que ese otro ser humano dominaba, te lo daba a ti, y entonces una parte tuya, digamos nuestro ego, se llenaba con eso, y entonces dice, ah, yo necesito a ese ser humano para ser feliz. Y ese es el gran conflicto, porque mientras tú no aprendas a hablarte así, a ti mismo, nunca vas a llegar a la parte profunda de ti. Porque nosotros nos hablamos muchas veces de forma lógica, a nosotros mismos nos hablamos de forma lógica, cuando nosotros somos seres emocionales e instintivos. ¿Sí? ¿Cómo puedo identificar mis heridas emocionales? Solo observa hoy día todo eso que te cause de alguna manera una emoción densa. La emoción siempre nos va a indicar, la emoción es, lo escuché, y algo genial, es como el aeropuerto, es donde tú sientes, lo que tú sientes, por ejemplo, si te perturba algo allá afuera, si algo te enoja, si algo te da rabia, si algo te causa miedo, temor, inseguridad,
Si lo necesitas a algo allá afuera para poder sentirte bien, ahí es donde están tus creencias limitantes, ahí es donde están tus heridas emocionales, que finalmente es lo mismo, ¿verdad? Serían esas heridas emocionales, están ahí donde tú ves que hay algo ahí que me está perturbando, me está enojando, hay algo que, ay, no sé, me dan celos, inseguridad, ¿sí? Donde de repente desconfío de mí, ¿ok? Todo eso se llaman heridas, porque nosotros no llegamos con eso a este planeta, queridos. Nosotros llegamos libres y llegamos muy instintivos y con el tiempo fuimos a través de aprender, de ver, de observar, fuimos creando nuestras propias creencias, desarrollándolas, nuestros temores, nuestros traumas, ¿cierto? Nuestros miedos y una vez que somos adultos, si no hacemos el trabajo de entender que conmigo yo me tengo que hablar a mí mismo de forma lógica, pero para poder influir realmente en mí tengo que hablarme de forma lógica, pero comunicarme conmigo en mi interior de forma emocional, o si no, nunca voy a lograr hacer nada, ¿sí? ¿Se puede eliminar el apego totalmente? El apego sí, la dependencia no, ¿ok? Miren esto, la dependencia es algo biológico del ser humano, ¿sí? Nosotros somos seres dependientes. Esto es genial entenderlo, dependientes del oxígeno, del agua, de la comida, de lo que nos hace sobrevivir, ¿sí? De eso somos dependientes. Lo que pasa es que muchas veces confundimos la dependencia emocional. No, eso es una dependencia de sobrevivencia, para sobrevivir a esta experiencia humana. Pero muchas veces nosotros pensamos que necesitamos a otro ser humano y ahí es donde está la creencia que nos limita. Yo no necesito otro ser humano para sobrevivir, ¿sí? Yo necesito la comida, el agua, el oxígeno, el sol, la tierra para sobrevivir, pero yo no necesito otro ser humano para sobrevivir. Lo que sí necesito es trabajar con otros seres humanos para poder hacer crecer la vida, ¿verdad? La sociedad, trabajar en conjunto, trabajar en equipo. Pero no para ser feliz, sino que para crear, para desarrollar, así como hemos creado estas civilizaciones hermosas, ¿verdad? Hola, dice, excelente live, yo soy muy celosa, se debe a mis heridas, controlo ego, como... Claro, si yo soy celoso, mira, yo te voy a contar mi experiencia de los celos. Yo soy celoso porque la raíz siempre es emocional. ¿Por qué la raíz es emocional? Cuando yo era pequeño, yo era un ser muy, muy celoso. Y cuando yo era pequeño, mi mamá, primero, mi papá no estaba en mi vida. Entonces ahí quedó una herida, un vacío emocional, ¿ok? Con esta energía masculina. Pero además mamá no estaba nunca porque tenía que trabajar. Entonces como no estaba nunca y yo quería su amor, su atención, lo que pasó es que ella no me lo daba. Y entonces yo, en mi creencia interna, para darle un sentido, dije, ese niño pequeño dijo, claro, yo no merezco amor, ¿sí? No merezco amor. Yo cada vez que dé algo me van a dejar, entonces tengo que protegerme y ahí se va creando un sistema de defensa. Y a eso se le llama el ego, ¿verdad? Ese sistema de defensa. ¿Cómo yo voy a controlar, voy a apegarme, voy a complacer, voy a hacer cosas para que no me dejen? Ahí es donde está el gran conflicto. Porque en realidad no es eso, es que quedó una creencia, una herida emocional muy guardada en mi interior y eso es lo que hoy día me hace pensar que alguien me va a engañar, que alguien me va a dejar, que alguien se va a ir con otra persona, que no soy suficientemente bueno para él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la raíz está en el mundo emocional, en mi parte profunda, ¿sí? Entonces, para poder transformar eso hay que ir a esa raíz, porque si no, solamente vamos al efecto. El efecto es, mira el conflicto que estoy teniendo afuera, sí, pero eso nunca va a cambiar si no se cambia la raíz, o sea, la causa, y la causa es emocional, ¿ok? ¿Qué terapia recomiendas? Mira, la verdad es que yo recomiendo cualquier terapia que te ayude a observar tu parte más profunda, tu inconsciente y dónde quedaron dentro. Yo lo que hago y lo que trabajo es que nosotros vamos a ese punto a través del proceso que yo le estoy hablando, que es entender cómo funciona nuestra comunicación interna. Vamos a la raíz a través de la comunicación, ¿sí? ¿Ok? Comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con nosotros mismos? ¿Cómo yo me comunico con la parte interna, con la parte más profunda mía? La comunicación a nosotros no nos enseñaron a comunicarnos. Nosotros nos enseñaron a hablar, a leer, a escribir, pero no a comunicarnos.
Y entonces, cuando tú entiendes que tu mundo interno es un mundo que no trabaja desde la lógica, sino desde la emoción, entonces tienes que aprender a comunicarte emocionalmente contigo. Una de esas, por ejemplo, la meditación, lo que hace es conectarte con... Cuando uno habla de la espiritualidad para mí significa conectarte con aquello que tú no puedes controlar. Por ejemplo, el latido de tu corazón, tú no lo puedes controlar de forma consciente, pero sí lo puedes controlar si estás consciente y, por ejemplo, haces ejercicio y tú comienzas a hacer, a coordinarte con tu mundo espiritual. Tu mundo espiritual es todo lo que no puedes controlar. Por ejemplo, la sangre que corre por tus venas, ahí hay una divinidad, ¿verdad? Es divino. Yo puedo controlar lo que digo, pero muchas veces la gente no lo controla, ¿ok? Las personas no controlamos muchas veces los pensamientos. Quizás puedo guiarlo, enfocarlo. Hay cosas que yo puedo dirigir, hay otras que yo no. Entonces, cuando yo entiendo que mi mundo espiritual, que está tan de moda hoy día, es conectarme con mi mundo biológico, que es automático, por ejemplo, nuestro sistema nervioso automático. Si yo me conecto con el sistema nervioso automático y yo puedo empezar a comunicarme con él, ¿y cómo me comunico con él? A través de la comunicación emocional, no a través de la comunicación lógica, ¿sí? El sistema nervioso le importa un huevo la lógica, ¿ok? ¿Por qué me enojo cuando mi pareja no hace algo que quiero? Por ejemplo, me enojo, mi pareja hace algo que no quiero, por ejemplo, no ser detallista. ¿Por qué? Porque una parte tuya necesita que eso ocurra para sentir que esa persona realmente le interesas. Y eso es lo que causa el conflicto. Entonces, en realidad, el conflicto está dentro de mí, no está fuera de mí. Entonces, por eso podría crearse un conflicto. Me enojo, reacciono y lo justifico. Porque para yo necesitar que el otro, para decir que el otro me ama, tiene que ser detallista. Eso, ¿dónde quedó esa creencia guardada en ti? ¿Ok? Quizás en algún momento esperabas los detalles de mamá o de papá que nunca llegaron, o al contrario, tu papá y tu mamá eran muy detallistas y se creó un gran placer y eso decía, ah, me aman porque me dan detalles. Por ejemplo, por eso hay que entrar en esa parte tuya, ¿verdad? Que está allá adentro. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué es la psicología transpersonal? La psicología transpersonal es de hecho algo muy parecido a lo que estamos hablando ahora, porque trabaja desde la persona, ¿verdad? O sea, que trabaja desde la parte interna, desde esa parte espiritual, digamos. Ojo que la espiritualidad, para mí, la espiritualidad es cuando tú logras conectarte con lo que tú no puedes controlar, ¿sí? De forma consciente y lógica, hay una parte de nosotros que no podemos controlar. Cuando alguien habla de divinidad, pareciera algo muy extraño, como que pareciera Dios aquí, un polvo de estrella, y es como muy extraño, ¿sí? Pero la divinidad es esto. Mira esto. ¿Cómo dejar de ser celoso? De ser celoso. Ya se los digo. Miren esto. Para que veamos el tema de la divinidad, que está muy de moda el tema de la espiritualidad. ¿Sí? Hola, una preguntita. ¿Por qué me aíslo de los demás cuando me corrigen o tratan mal? Porque nuestro sistema interno trata de protegernos de algo que ya fue muy doloroso en algún momento. ¿Sí? Lo más profundo de nosotros es el dolor o el placer. Si alguien en algún momento me criticaba cuando yo era pequeño, me causó mucho dolor eso, en vez de sentir el amor, la aprobación de mamá o de papá, sentía su crítica, sentía su rabia, sentía que no era perfecto. Entonces mi sistema interno, el automático, no el consciente, el automático, dijo, ok, esto es doloroso, te vamos a dar un montón de emociones negativas, negativas, no malas, negativas, para que cuando sientas esta emoción negativa, reacciones. Y entonces la reacción, por ejemplo, va a ser alejarte, aislarte, irte solo. ¿Para qué? Para evitar ese dolor, ¿ok? Y eso es automático, queridos. Eso es algo que se crea automático en nuestro interior. Esa es la parte divina del ser humano, cuando uno habla de espiritualidad. Entonces, ¿cómo carajo me conecto con esa parte? ¿Cómo lo transformo yo? Bueno, si lo haces de forma lógica, no lo vas a poder hacer porque no entiende la lógica. Entonces tienes que ir a ese lugar
y comenzar. Y ahí está la meditación, la hipnosis, la programación neurolingüística, la bioneuroemoción y todas las estrategias que te van a servir para entrar ahí. Yo lo hago a través de la comunicación, que es centrarte en ti, respirar, conectar contigo para poder alinearte con esa parte divina, porque cuando conectas con la respiración, con tu cuerpo, te conectas con lo divino, con lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar de forma lógica y racional ni tu respiración, ni tu latido del corazón, ni que la sangre corra por tus venas, ni que las células pasen para acá y para allá. Racionalmente y lógicamente tú no puedes hacer eso, pero sí tú puedes controlar lo que te estás diciendo. Entonces, por ejemplo, las decisiones, comenzar a respirar de una determinada manera, entrar en ti, hasta llegar a un punto de unión y conexión con esa parte tuya, divina, digamos, instintiva, biológica, que no controlas de forma lógica, que no controlas de forma racional, y ahí comenzar a hablar contigo para ver dónde carajo quedó grabado eso y así liberarlo. ¿Ok? Perdón que no lea todo, ¿eh? Están llegando muchos. Conectar con tu interior. No le molesta cuando yo trato de hablar con él. Es lo mismo, siempre recuerden, las relaciones nosotros creemos que son lógicas. No, la lógica nos sirve para los acuerdos, pero el mundo emocional está demasiado fuerte en nosotros. El mundo emocional e instintivo, el piloto automático, si de repente tienes conflicto y de agresividad, o a lo mejor reaccionas violentamente o con enojo, o tiras las cosas o te vas, no es malo eso, es solamente que quedó nuestro mundo instintivo y emocional, dijo, esta es la mejor forma de no volver a sentir el dolor que ya sentimos en algún momento. Eso es todo, queridos. Cuando tú te abrazas en eso, comienzas a liberarlo, comienzas a transformarlo. Mientras no aceptes ese lado, mientras no aceptes que esa reacción que yo justifico muchas veces, no es algo que me esté haciendo bien, entonces ahí comienza la transformación. ¿Sí? ¿Por qué me molesta sentirme controlada? Es lo mismo, si fuéramos a la parte más profunda, por ejemplo, los que tienen problemas con la autoridad, por ejemplo, o que los controlen, que también fue un caso mío, era porque en algún momento viste a lo mejor a mamá y a papá que eran inconsecuentes. Puede que les pase esto. Por ejemplo, mamá decía, no mientas, pero tú la veías y ella mentía. Entonces tú decías, esto no me hace sentido, ¿ok? El papá te decía, vamos a hacer esto, y no lo hacían. Esto es inconsecuente, esto no tiene sentido, no es consecuente, ¿verdad? Entonces, intentaban controlarte y llegó un punto donde uno se pone a la defensiva y se vuelve rebelde porque uno dice, es que no eres consecuente. Quizá uno no lo puede decir a la edad de la adolescencia, pero no eres consecuente. Tú me dices una cosa y hace otra. Entonces, me carga que me controlen, sobre todo cuando no me hace sentido. Y eso podría ser un piloto automático que dejó nuestro mundo emocional. ¿Sí? Hola, hola. La hipnosis es maravillosa. Hay una gran autora de la hipnosis que se llama Marisa Peer, tiene muchas meditaciones, muchas hipnosis, meditaciones guiadas, hipnosis en internet, en YouTube. Ustedes la buscan, se llama Marisa Peer, con P-E-I-R. Por supuesto que lo que yo recomiendo y es lo que les voy a dejar en este vivo es que vengan conmigo algunos, si les resuena esto por supuesto, si no, aquí estamos, pero si les resuena, vengan conmigo a alguno de mis talleres donde lo que hacemos es encontrar esa coherencia entre la parte instintiva, la parte emocional y la parte lógica. Porque si no se están comunicando esas tres partes, esos tres niveles, si no se comunican entre sí, entonces hay un enorme conflicto interno, ¿sí? Hay un enorme conflicto interno. Y si yo no entiendo el lenguaje de mi cuerpo, que me está hablando todo el tiempo en base a sensaciones, no es lógico, pero es sensaciones, a lo que le llamamos esa intuición, en base a sensaciones como a dolores. Por eso cuando una persona se enferma muy gravemente es porque nunca le hizo caso al cuerpo, el cuerpo le estaba hablando, ¿sí? El cuerpo le está diciendo, hey, basta con esos pensamientos, con esas acciones, con esos hábitos, basta. Y uno le hace caso y ¡bam! Caramba. Viene, no sé, una enfermedad muy fuerte, una enfermedad muy grave, viene el cáncer, entonces el cuerpo dice, bueno, si este no quiere reaccionar, entonces hay que morirse.
Nos vamos a dar cáncer para que se muera porque se está haciendo daño, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se hablan todas las células. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se está haciendo daño, mira los pensamientos que tiene, mira, ¿viste? Se da cuenta, mira cómo come, mira cómo habla, mira... No es tan ilógico, ¿verdad? Pero ese es el punto donde uno tiene que empezar a comunicarse con el cuerpo. Siempre hay una retroalimentación, por eso para mí el punto más importante es la comunicación. Si yo no tengo alineado mi mundo instintivo, donde está el dolor y el placer, mi mundo emocional, donde está todo mi pasado, donde están todas las creencias, todos los patrones, todo lo que viene del pasado, y mi mundo lógico, y no están alineados, voy a tener muchos conflictos, ¿sí? Qué bueno que les sirva. Maravilloso. ¿Cómo superar la ansiedad y la tristeza de un engaño? Bueno, también es lo mismo, ¿verdad? Mira, la ansiedad, primero, es no estar en el momento presente. Es que de alguna manera mi mente me está ayudando y todo mi sistema en sí me está diciendo, vivimos momentos muy desafiantes en nuestra vida y el futuro puede ser igual. Así que hay que estar preocupado. Preocupado. Esa es la ansiedad. Estoy ocupándome de un futuro desde el pasado. No estoy aquí. Y por eso eh, ocurre que muchas veces sentimos esa ansiedad de estar allá mientras estoy acá. Entonces tengo que volver acá. ¿Cómo vuelvo acá? Con la respiración y con la comunicación consciente, que es emocional. Tú no te puedes estar retando a ti. Tú de tu parte consciente, que es la parte consciente donde tú dices, ok, estoy sintiendo todo esto. No te puedes maltratar. Si lo haces, ocurre que eso crece aún más. Tú tienes que aceptarte. Es como un niño. Cuando ves a un niño, yo tengo una niña de 2 años, y ella se empieza a poner así irritable y grita y llora, si yo la reto, esto crece, es como echarle benzina, es lo mismo con uno. Entonces cuando yo comienza todo ese mundo, yo tengo que ser consciente de tener que hablarme emocionalmente a mí mismo. Ahí es donde está el punto. Ok, aquí estoy, lo entiendo, lo comprendo, es mi parte instintiva y emocional, que es la parte donde uno dice la divinidad, sí, pero la divinidad es automática, carajo. Entonces, está ahí y me está hablando y entonces yo tengo que escucharla. Ahí es donde está la conciencia de escuchar esta divinidad de este cuerpo. Y desde ese lugar decirle, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Aquí está, no, mírate. Y lo abrazo, lo acepto y vuelvo al presente al hacer eso. Pero cuando yo digo, no, no me quiero sentir así, ay, ¿por qué? Y empiezo, ya voy a hacer algo, voy a tomar algo, voy a comer algo, lo único que hago es aumentarlo aún más. ¿Ok? Entonces tienes que ser empático y empática contigo, tienes que ser una persona que se habla con cariño, con amor, que tiene que ser una persona que tiene que practicar el observar ese mundo emocional que no trabaja de forma lógica, trabaja de forma emocional, de forma instintiva. O sea, respirar, moverte, salir, caminar. Por eso es tan bueno salir a caminar, ir al parque, sacarse los zapatos, tocar el suelo, ir a la playa, conectar con el mar, porque estás desde el lado instintivo, ¿cierto? Eso te da placer, pero del placer sano, no del placer de comer chocolate, de fumarte un caño, de tomarte un copete, de hacer, copete se dice acá en Chile, pero tomar alcohol o drogarte o lo que sea, porque eso es una anestesia, pero lo otro te ayuda a trabajar contigo, a tomar y hacer acciones que te van a ayudar. Cuando, por ejemplo, yo me siento muy estresado, ¿qué me pasa? Yo inmediatamente cierro los ojos y acepto el mundo. Uf, aquí viene. Vamos, aquí está. Aquí está. Entonces, comienzas a practicarlo contigo, a practicar eso que es necesario contigo. Hola, joven. Hola, joven. Gracias. Gracias por lo joven, ¿eh? Hola, hola. Las crisis de pánico y cuáles son las causas. Bueno, yo tuve crisis de pánico. Todo lo que yo hago, vivir presente, y todo lo que yo hago hoy día es porque yo pasé por depresión, crisis de pánico, angustia, ansiedad, estrés, caí al hoyo negro, me saboteé por completo, todas esas cosas, ¿verdad? O sea, no, esto no es solamente una teoría que yo tengo, sino que yo construí todo esto en base a lo que a mí me pasó. Entonces, cuando yo sufrí crisis de pánico, que era como sentir que me estaba muriendo, y me ocurrió justo en el momento donde caí al hoyo más profundo, lo que era finalmente era que de alguna manera estaba sintiendo tanto miedo, es pánico enorme a que algo malo iba a pasar en el futuro,
y que iba a pasar algo muy parecido a lo que me pasó en el pasado. Por ejemplo, si yo sentí que alguien me rechazó, mamá me rechazó, y me pasó en una relación de pareja, que es con Daisy, mi mujer, la que estoy ahora, eh, cuando tuvimos un quiebre enorme, sentí una gran crisis de pánico porque, wow, pasé por un montón de cosas y mi mente empezó a recordar tantas cosas del pasado, entonces las proyectaba en el futuro y ¡brum! Hizo cortocircuito mi cabeza. En ese momento yo intentaba ser lo más consciente posible, pero el mundo se me daba vuelta, era una cuestión muy rara, sentía el corazón latiendo a 1000, estaba todo muy grande, era todo muy cerca, era una sensación muy extraña, ¿eh? El punto está en que en vez de seguir pensando, lo que uno tiene que hacer en ese momento es volver al momento presente y aceptar lo que estás sintiendo. No rechazarlo, aceptarlo. Carajo, esto me va a doler, esto es incierto. Ok, dejo que venga todo eso. No, en ese momento de crisis de pánico no genera una fuerza, esto lo decía Newton, pero cuando tú pones una fuerza, va a venir una fuerza contraria. Tú dejas que venga y sientes todo lo que tenga que sentirse, porque si no es como una olla a presión y te va a consumir. Entonces, cuando tú comienzas a conquistar la comunicación interna, te das cuenta que lo que necesita es expresarse, ¿sí? Y cuando no se expresa, no significa decírsela a alguien, sino que experimentarla en ti, que venga lo que tenga que venir, si es llanto, si es frustración, sentirlo, ahí se libera la energía, porque la emoción y el mundo interno es energía, entonces se libera. Listo. Y ahí tú te estás comunicando con ese mundo más profundo interno emocional. Ese es el punto más importante. Y ahí es donde comienzas a hacer una comunión contigo. Por una comunión contigo. ¿Ok? No tratas de evitarlo ni estar vibrando alto todo el rato y feliz. No, porque es parte del proceso. Somos seres instintivos, emocionales, que razonamos muchas veces. ¿Ok? Entonces yo te diría que acéptalo, obsérvalo, abrázalo, porque es parte de tu información interna. Y por supuesto ahí ya hay que comenzar a hacer un trabajo y un entrenamiento, que es el que yo hago con las personas cuando entramos a ese proceso, a ese lugar y nos damos cuenta de los patrones. Si ustedes pueden ver acá, no sé mucho la verdad, pero esto es parte de la metodología, es un poco enredada la cuestión, pero enredada, uno después lo puede ver, pero el punto está en que cuando te comienzas a comunicar contigo de forma emocional y de forma instintiva a través de tu cuerpo, a través de conectar con tu respiración, de conectar contigo, te estás comunicando contigo mismo, comienzas a transformar absolutamente todo. ¿Sí? ¿Cómo eliminar los celos? Bueno, tienes que entender que eso quedó grabado emocionalmente en ti. Eso, como es un patrón de comportamiento, está y siempre va a estar y va a venir como un pensamiento en un momento, va a venir esa inseguridad. Lo que te está diciendo es, el celo es, yo no soy suficiente para ese otro ser humano, porque lo viví, lo experimenté en carne propia cuando era pequeño. Pero que lógicamente yo sé que soy genial, yo sé que soy una persona de alto valor, pero está condicionado en tu mundo inconsciente, en tu mundo emocional, en tu mundo instintivo. O sea, sentiste un dolor muy profundo, se ancló a una emoción y eso después se justificó. Y entonces, eso fue al principio, ahora tengo que hacer el reverso. ¿Y el reverso cuál es? Desde mi mundo lógico, hablar emocionalmente con mi mundo interno. Por eso es tan complejo y pareciera complejo hasta que uno lo practica. Y aceptarlo, aceptar esa inseguridad, a ver dónde viene. Y te vas a dar cuenta que es algo biológico, es interno, es emocional, ¿sí? Está ahí condicionado y tú al hablar con él comienzas a liberarse y entonces te das cuenta que caramba, lo único que yo necesito es conectar con eso. En vez de mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro. Y ahí comienza la transformación. Si yo siento inseguridad, por ejemplo, en una relación de pareja, es porque hay un mundo interno que me está justificando esto. Es al revés, entonces hago el acto al revés, al reverso. De forma lógica, consciente, entro en mi mundo emocional y comienzo a ver dónde está ese patrón de comportamiento. Ok, aquí está, esto es mío.
Porque no es lógico que yo me sienta inseguro, no es lógico que yo sienta celos. Somos 8.000 millones de personas en este planeta. No puedo yo creer que dependo de un solo ser humano. No puedo creer que yo necesito a ese ser humano para ser feliz, para sentir amor, para sentir valoración, para sentir... Es ilógico. Entonces, como no es lógico, claramente es emocional. No es lógico sentir apego, no es lógico sentir dependencia, no es lógico ser controlador, no es lógico. ¿Sí? No es lógico, entiendan que las relaciones, caramba, me está dando rabia, me está dando rabia. Y eso que no estoy hablando con nadie, que estoy aquí leyendo nomás. ¿Eh? Ah, es mi mundo emocional. ¡Ah, caramba! Ah, me da rabia, oye. No es lógico, cabezones. No es lógico, hombre. Me enojo conmigo. Me enojo conmigo. Nadie de nadie, exactamente. Somos tercos, tercos en general, porque yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo. ¿Se puede curar la bipolaridad? La bipolaridad significaría que, de alguna manera, entiendes que hay dos mundos en nuestro interior. Yo diría que hay más de dos mundos en nuestro interior, ¿sí? Lógicamente hablando, ¿sí? Pero hay un mundo lógico, hay un mundo emocional y hay un mundo instintivo. Entonces, claro que hay una bipolaridad, tripolaridad en nosotros. Claro que sí. Es como decir, John, yo no soy dependiente. Sí lo eres. Solo que de las cosas que te hacen sobrevivir a esta realidad, a esta experiencia humana. ¿Ok? Pero sí hay una bipolaridad y una tripolaridad, diría yo, porque se comunican el mundo instintivo a través del dolor y el placer, ahí es donde están las adicciones, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si algo me da mucha adicción, claro que sí, es porque en realidad hay un mundo instintivo que lo que quiere es sentir, es el deseo, es ir, es tener. Pero eso es un mundo, ¿ok? Eso es un mundo. Pero hay otro mundo emocional que también quiere vibrar, quiere sentir, quiere experimentar, quiere mundo afectivo, quiere sentir amor, etcétera. No solo placer, felicidad. Y hay otro mundo lógico que quiere estructurar, que quiere planificar, ¿verdad? Que quiere que existe un protocolo. Y entonces imagínate esos tres mundos en nosotros. Si no entendemos uno, ¿cómo carajo vamos a entender los tres? ¿Sí? Pero esas son pulsiones, se pueden gestionar. Exactamente, claro que sí, ¿verdad? Y la herramienta que yo utilizo es la comunicación consciente. Consciente significa que estarían esos tres niveles. Cuando hablamos de la espiritualidad, desde mi caso, yo hablo que la espiritualidad es cuando logras conectarte con tu mundo biológico. Es un mundo que tú no controlas de forma lógica. Por ejemplo, yo puedo controlar, mover el dedo, pero yo no puedo controlar la energía que está pasando por dentro del dedo. Esa es una parte, eh, si lo decimos, divina, ¿verdad? Yo no controlo, el corazón late solo el cabezón, ¿sí o no? Yo no puedo decir, ya, voy a latir, pero yo puedo gestionar de repente que el corazón lata más rápido. Si yo comienzo a pensar en cosas muy excitantes, muy excitantes, mi corazón comienza a latir más rápido. Yo ahí me estoy comunicando con mi parte divina. Yo puedo salir a entrenar y estoy comunicándome con mi parte divina porque estoy haciendo algo interno. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, las afirmaciones son geniales, pero las afirmaciones son una parte. Porque el mundo instintivo sí entiende las afirmaciones, pero mientras no las practiques en la realidad, mientras no pase por cierto punto, mientras no lo sientas, mientras no actúes, se quedan como palabras en nuestra cabeza. Tiene que ser un mundo completo. Y eso es lo que hablo dentro de la comunicación consciente. ¿Es sano bloquear a una expareja en redes tras la ruptura complicada? Bueno, uh, cuando tienes que pasar por un proceso de entrar en ti, hay un piloto automático, ¿verdad? Biológico, yo te diría emocional, que busca el placer, que busca conectarse con esa otra persona. Por eso la lógica te dice, la lógica, bloquéalo, porque es la manera de cortar el vínculo. Pero desde ahí tú tienes que trabajar en tu interior para entender que en realidad es algo que tú tienes que aprender en tu mundo emocional. Para que cuando lo veas en las redes sociales, ya lo veas con amor, ¿verdad? Desde la libertad, desde el estar sano dentro de ti. Y es por eso que puedes bloquear a las personas, sí, claro, no hay problema, ese contacto cero, pero tienes que trabajar en ti
Y no decir solo bloquea, ya, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura todo. El tiempo lo que hace es que se entierran esas cosas, pero siempre están ahí. Entonces, por eso uno repite nuevamente relaciones, patrones, ¿sí? Gracias, gracias. Abrazos, sí. ¿Cómo llevar a cabo una relación entre una persona con apego evitativo y otra con apego ansioso? Bueno, estamos apegadísimos, ¿verdad? Vamos a volver al mismo punto desde lo que yo hago, que es la comunicación. Vamos a ir al punto de ese apego que está ahí adentro, eso que quedó emocionalmente. Es un sistema que lo guarda nuestra mente. Pero no solamente nuestra mente, sino que también nuestro corazón. El corazón, de alguna manera, tú puedes sentir cuando el corazón siente un dolor o cuando siente un placer, un bienestar. Y él también está condicionándonos, también tiene su propio lenguaje. Entonces, cuando una persona siente apego es porque pasó por situaciones donde ya están guardadas en el mundo emocional. Necesito comunicarme con ese mundo emocional. Y es ahí donde utilizamos la comunicación. Cuando hay dos personas con apego, por ejemplo, lo que pasa es que van a tener conflictos entre ellas porque van a estar controlándose de forma constante. ¿Por qué? Porque yo te necesito a ti para ser feliz. Eso quiere decir que no entiendo mi mundo interno. Lo que yo creo es para yo observarme, pero como yo no entiendo eso, creo que tú tienes que llenarme. Y es ahí donde está el conflicto. Cuando cambiamos la forma de ver el mundo, cambia también nuestra realidad, el paradigma, ¿ok? Habría que entrar muy. Si me dan celos que mi pareja sea feliz por sí solo, entonces lo que ocurre ahí es que esa inseguridad me dice, no sé lo que significa el amor sin condiciones, o sea, el amor incondicional. Cuando uno ama a una persona, uno la ama sin condiciones. Y entre ese amar sin condiciones está, por ejemplo, el decir, yo amo que seas feliz. Yo no amo que seas feliz conmigo, yo amo que seas feliz. Ese es el amor incondicional. El amor incondicional es que incluso una persona puede estar feliz con otro ser humano. ¡Caramba! Ahí te das cuenta si eres una persona que realmente se ama a sí misma incondicionalmente porque logra amar a los demás incondicionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que has alineado tu mente, tu emoción y tu instinto. Hay una alineación interna que no te genera un apego, una dependencia, un control, ¿sí? Porque ya has logrado crear esa conexión en tu interior. Yo diría que eso es lo más desafiante para hacer. No sé cómo gestionar mis emociones. Bueno, entendiendo que con la comunicación tú puedes gestionarte a ti, ¿ok? Pero para eso tienes que primero darte permiso a experimentar las emociones. Si las evitas, entonces tienes que darte cuenta por qué las evitas. Si las rechazas, tienes que darte cuenta que las rechazas. Entonces comienzas a abrazarte a ti mismo y a ti misma. Nosotros fuimos condicionados para evitar y rechazar nuestras emociones, porque se supone que eran malas, por ende, eso es una creencia que quedó arraigada. Si cuando tú eras pequeña o pequeño te decían, no, no haga eso, no, no llore, esto no está bien, esto no es correcto, entonces quedó un patrón de comportamiento, una creencia, una herida emocional que te dice, yo no puedo experimentar esto, por ende, me reprimo. Y ahí es donde comienzan los conflictos con uno mismo. Entonces busco a otra persona, no puedo expresarme con la otra persona, caramba, y aquí cómo lo hago, y crean los conflictos enormes. Cuando tú te das cuenta que las emociones para que se exprese, y entonces entras ahí y te hablas de forma emocional, por eso lo que yo postulo se llama comunicación consciente, comienzas a comunicarte contigo de forma consciente, donde te das cuenta que tienes que tratarte de forma consciente a ti. La lógica aquí te diría, pero ¿cómo me hablo a mí mismo de forma emocional? Cuando te dices, tranquilo, esto es parte del proceso. Entonces tú lo haces contigo porque sabes que hay un mundo interno que no es lógico. Estás hablándote al mundo interno tuyo. Cuando se dice el poder está en ti, es porque está en ti, en ese mundo emocional e instintivo que no entiende la lógica, entiende la emoción. Entonces te tienes que hablar emocional. Si te comienza a hablar de forma agresiva y negativa, también se adapta, entonces ratifica que así eres.
pero cuando comienzas a comunicarte contigo con amor, con cariño, cuando comienzas a dejar que fluyan las emociones, a aceptarte, entonces comienzas a transformarte. Y ahí las emociones comienzan a liberarse y comienza a haber realmente una transformación, un cambio. ¿Verdad? Tengo cosas que decir y no puedo. Claro, ahí es donde quedaron los patrones, ¿verdad? Dentro de nosotros. Dentro de todo lo que yo hago, ¿cierto? Se llama comunicación emocional y es aprender a observar ese mundo y alinearse entre la parte lógica, emocional e instintiva. Si yo no puedo alinear eso, va a ser muy difícil que yo tenga relaciones sanas en el mundo externo porque no tengo una relación sana conmigo, con mi mundo interno, con mi mundo instintivo y mi mundo emocional, que finalmente es el que me hace tomar las grandes decisiones en la vida. Así que todo eso se puede. Un saludo, John. ¿Se llama John también? Qué gran nombre, ¿ah? ¿Por qué me pongo muy enojada cuando alguna compañía de trabajo, mi novio le dice guapo? Claro, porque hay inseguridad en tu interior, hay un patrón, hay una creencia, hay una herida emocional que dice que de alguna manera tú no eres suficiente y nadie puede traspasar una línea y entonces eso me genera un control y eso me autosabotea. Me sabotea las relaciones porque no estoy entendiendo mi mundo interno. Cada situación de celo, queridos, que uno tiene es porque ha quedado grabado en nosotros el dolor de algo que nos pasó. Y el mundo emocional, los celos, por ejemplo, es parte de ese patrón. Cuando yo lo entiendo, lo comienzo a liberar y a transformar. Eso es lo más poderoso. Para eso yo tengo que entrar en mí. Hay todo un proceso, ¿verdad? El primer punto de lo que yo le estoy hablando es todo esto en la parte de, digamos, la teoría. Pero podrías empezar a sentir incluso, si es que ah, díganme acá si sienten algo mientras estamos conversando. Chao, chao. ¿Es bueno quien te trata bien cuando busca conquistarte y al no ser te corresponde torna violento? Por supuesto que no, querida. Porque es una manipulación, ¿verdad? O sea, está manipulando la parte emocional para conseguir un resultado. Por supuesto que no. No ese es el lugar. No es el lugar. No, nunca estés con alguien que está manipulándote para conseguir, por ejemplo, sexo. Que es así, no sé si me irán a cancelar aquí en TikTok, ¿eh? Pero sexo, cuando yo soy un hombre, y si yo quiero conseguir sexo a una mujer, no en mi caso, porque tengo mi mujer, ¿o no? Pero cuando yo quiero conseguir algo allá afuera, utilizo las artimañas de la manipulación, de la influencia, la persuasión, de eso para conseguirlo, tenlo por seguro que esa persona tiene un conflicto con ella misma. Como tiene un conflicto con ella misma, no sabe lo que quiere, pero sí sabe las técnicas para poder manipular lo que se le llama narcisista. Entonces no es el lugar, ¿ok? No es el lugar. A no ser que tú también quieras lo mismo y sepas que es solo para eso y ahí ya no hay ningún tema emocional, ¿sí? No hay ningún tema emocional. Entonces yo también voy para eso, vamos a eso, concretemos eso y adiós nos vemos. Cuando es eso, no hay ningún problema, ¿ok? Pero si no, claramente que va a ser una manipulación y ahí no va a ser un lugar muy bonito. ¿Eres psicólogo? No, querida, no soy psicólogo. Entonces, ¿debo bloquearlo de redes? Solo observa lo que estás sintiendo, porque si de alguna manera te hace sentir cosas, ok, obsérvate a ti, porque esa es la información. La información es, caramba, eso que me dice me está llenando algo en mí. Eso quiere decir que lo que él me dice emocionalmente es lo que yo de alguna manera no me estoy diciendo a mí. ¿Sí? Y ahí es donde tienes que poder observar lo que te tienes que dar a ti, que es comunicarte de forma emocional. Recuerden esto, nadie nos enseñó a comunicarnos de forma emocional con nosotros mismos, de forma instintiva con nosotros mismos, siempre de forma lógica. Por eso somos manipulables emocionalmente. Hay una aplicación tipo Tinder para encuentros sexuales. Claro, ahí eso es simple, ¿verdad? Ahí ya no hay manipulación porque sabemos lo que vamos. Yo voy a sexo, sexo, aquí están los prisioneros, sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo, sexo, y no hay ningún problema. Pero cuando hay algo más profundo que es un tema ya emocional,
y hay una manipulación emocional para conseguir algo, ya es, primero digamos, ese ser humano no está siendo una persona honesta porque está ocupando técnicas que, se los digo, yo soy ser humano, soy hombre, antes de hacer todo este proceso también lo entendía, pero hoy día tú puedes hacerlo de forma diferente, ¿ok? Sería bueno que le dijera a estas damas cómo identificar a un narcisista. Bueno, en realidad un narcisista tienen que entender que no existen personas, yo no juzgo a la persona, al ser, yo lo que juzgo es el acto se puede juzgar como un hecho. Entonces cuando una persona está dañada emocionalmente, no confía en sí misma, tiene mucha inseguridad, ha pasado por muchos traumas complejos, pero aprendió las técnicas para conquistar a los demás, no desde el amor, sino que desde el miedo, se vuelve un narcisista. Y eso es todo. Y de alguna manera yo también lo fui en algún punto de mi vida, porque sabía todas las técnicas, pero no tenía idea de lo que era el amor. Entonces por eso uno los conoce, ¿verdad? De alguna manera yo en algún punto lo fui. ¿Sí? Ahí es donde está el punto. Cuando tú te das cuenta que hay una manipulación emocional, eh, ahí entramos a un grado de narcisismo. El narcisista, no, yo les digo, no hay personas que son malas, son personas dañadas, ¿ok? Hay algo que hizo que fueran de esa manera. Y si tú entraras a su mundo, te darías cuenta, caramba. El acto incluye el habla. Claro que sí. Sí. Y recuerden que sí, doy talleres en línea, claro que sí. Para eso me conecto aquí también para recordarles que los próximos talleres están en mi página, jonescobar.com, y donde pueden venir. Si están en Santiago de Chile, tenemos presenciales, ¿verdad? Donde hablamos sobre todo esto. Y nos adentramos, por supuesto, vemos toda la metodología que tiene 3 grandes pasos. Y el talleres en línea también son para conquistar esta parte de la comunicación. Recuerda que si no conquistas tu mundo interno, donde está la parte lógica, emocional e instintiva, es muy difícil que puedas crear relaciones allá afuera que estén en una línea sana. Porque si no puedo yo tener una sanidad conmigo en mi mundo interno, es muy difícil que yo lo pueda hacer afuera. ¿Por qué? Porque como es adentro es afuera, es un principio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un conflicto entre mi instinto, mi emoción y mi razón, caramba, ¿cómo va a ser allá afuera? Así que la invitación es eso. Y recuerden, pueden seguir en el Instagram, que ahí siempre subo otro tipo de videos, estoy subiendo historias porque es más loquillo, entonces lo pueden también ver ahí, que es @jonescobar123. Y pueden entrar a mi página jonescobar.com para ver los próximos eventos, talleres, donde vamos a ir a trabajar en esto, por supuesto, ir a las creencias, ir a nuestra parte instintiva, el dolor, el placer, cómo transformarlo, cómo reprogramarlo también, cómo liberarnos, cómo sanarlo, todo eso, ¿ok? Así que los espero allá. No me estoy más aquí en esto porque ya estuve harto rato, ¿sí? Y eso, cuéntenme cómo estuvo, cómo les fue, qué tal. Gracias, Julie, querida. Usted me hizo una pregunta y yo se la respondí ahí en el video, ¿sí? Amén, muchas gracias, lindo día, gracias, excelente, que esté muy bien, me encantó, maravilloso. Raúl, excelente, Lili, abrazos, abrazos. Ah, lo de ayer, sí, me fui en otro, va a ser para otro. La idea por tu evento. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo. Recuerden, espero verlos y verlas en alguno de los talleres. Y recuerden, está el podcast y el canal de YouTube, que donde quedan muchos de estos videos también se llama Vivir Presente. Espero escucharlos y verlos por allá. Beso enorme, que estén muy bien, chao.